Hermanos, hermanas, nuevamente a este canal, Verdad Vertical, donde siempre hacemos el esfuerzo por traerles información que les sea útil en su día a día como iglesias, como cristianos, que puedan combatir pues esas acechanzas del maligno. En esta noche pues damos la bienvenida a todos ustedes, hermanos del Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras, de toda Centroamérica y de toda Latinoamérica incluso. Le damos muchas gracias, hermanos, por estar en esta noche viéndonos en vivo. Y esperamos que la información que ahora le brindemos sea de mucha utilidad. El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante acerca bueno, como ustedes saben, todos estos videos anteriores hemos tratado acerca de temas relacionados al aborto, y no es la excepción, pero hoy hemos querido tratar un tema muy importante acerca de cuándo comienza la vida. Para eso esta noche, pues vamos a tener a nuestro amigo y hermano Franklin Portillo, que nos estará ayudando en esta noche. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Un gusto poder compartir esta información, ¿verdad? Este tema tan importante realmente. Así que buenas noches y gracias por acompañarnos. Nada más antes de continuar, decirles, hermanos, que si a usted le parece que esta información es importante, que la gente la escuche, les rogamos que le dé manita arriba y que lo comparta con sus amigos y allegados para que esta información no se quede en poca gente. Y el día de esta noche también, pues tenemos un invitado muy especial. Yo he estado anteriormente aquí en Verdad Vertical y nos es un honor volverlo a tener. Y nuestro hermano es doctor en medicina y tiene una especialidad en médico internista, es médico internista y tiene una subespecialidad en toxicidad clínica y forense. Un hermano que muchos de ustedes probablemente ya conocen y es nuestro hermano Eric García. Muy buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos. Un gusto estar con todos ustedes en esta noche. Gracias por la invitación a todo el staff de Verdad Vertical y a todos nuestros hermanos que nos escuchan y que nos ven por esta plataforma. Bendiciones y muy buenas noches. Y hermano, como dije, es un honor volverlo a tener aquí. Siempre nos agrada tenerlo usted aquí, así como pues a muchos otros hermanos que nos han ayudado grandemente eh, en traer buena información, en llevar una buena defensa para nuestros hermanos cristianos en este mundo posmoderno que ahora estamos, ¿no? Pero el día de hoy, como estábamos diciendo, vamos a tratar el tema acerca de cuándo comienza la vida con nuestro hermano. Y tal vez para comenzar con una pregunta fácil, pero al mismo tiempo no, porque esta pregunta es de la que muchos grupos feministas se agarran para decir, no, aquello no debería, no importa porque no es humano. Entonces, la pregunta es, hermano, es si el fruto de la concepción entre hombre y mujer se podría considerar humano. Bien, hermanos, la verdad es que estaba esperando este momento para poder hacer uso de una frase de mi hermano Kelvin Sayes. ¿Quiere la respuesta corta o quiere la respuesta larga? Bien, hermano, la respuesta corta es, diría el hermano Kelvin, a quien saludo también desde acá, es por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sin embargo, pienso de que hay algunas cosas que tendríamos que considerar para poder nosotros sustentar la respuesta. Sí, sí, claro que sí. Es difícil, ¿verdad? Es difícil tomar partido en una controversia como tal. Esto es un problema de vital importancia. El planteamiento de la pregunta que ustedes hacen es vital y esencial dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra civilización. Esta pregunta que usted hace es de vital prioridad e importancia, ya que hay varios roles y varias naturalezas implicadas.
Por ejemplo, la naturaleza moral, la naturaleza legal, la naturaleza científica, el aspecto filosófico, que obviamente nos abruman, ¿verdad? Nuestra vida intelectual y para los que somos creyentes, la vida espiritual. Para ello, pues podría decir esto, y si usted desea que amplíe la respuesta, con mucho gusto lo voy a hacer. Sí, bueno, hermano, es que lo que sucede y quizás el hecho por el cual nace y se plantea la pregunta, y como ya lo había mencionado Alex, es porque se dan muchos comentarios, surgen en las redes sociales, surgen cuando uno encamina un debate en la misma red, ¿verdad? A raíz de alguna publicación o algo, y entra en aquello de querer como ponernos en entredicho el hecho de si lo que está adentro, si lo que ahí se está formando es un ser humano, ¿verdad? Ahora, yo le quisiera preguntar, ¿cómo es posible llamar ser humano mientras es algo tan pequeño? Y que cuando comienza su proceso de formación no tiene el más mínimo parecido a lo que conocemos como humanos. O sea, la forma como nos vemos, cómo estamos constituidos, o sea, y quizás nosotros lo tratamos desde el área y como lo conocemos. Ahora, usted tal vez nos podría ampliar desde el área médica específicamente. ¿Cómo es posible llamarle ser humano a eso que está ahí formándose y que no parece humano? Al menos a lo que nosotros concebemos como humano. Bien, hermano, yo quiero partir quizás de poder definir lo que es la concepción, lo que es el proceso de fecundación y lo que es esto tan pequeño que estamos refiriendo en la pregunta, tan pequeño que posiblemente tenga formas raras, formas que en sus primeras etapas quizás no lo logremos identificar con uno de nosotros. Pero la idea de que la concepción es un acto que procrea es una idea antigua. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los diccionarios de la Academia de la Lengua en el siglo XVIII, aproximadamente en 1868, el vocablo concepción se definía como la unión de los materiales suministrados por ambos sexos en el acto generativo para la procreación de un nuevo ser. Nuevo ser. Eso es importante en la definición. Al fruto de esta concepción se le llama feto, correcto. Ese es el nombre popular. De hecho, la palabra feto es una palabra en latín. Nosotros en medicina generalmente nos referimos en varias etapas con distintos nombres, pero normalmente nosotros vamos a decir que es un embrión. La palabra embrión es una palabra griega, difiere del latín en este aspecto, ¿verdad? Entonces, hablando de embrión, estamos hablando de que eu es en y brios es una reproducción rápida. Partiendo entonces de esta idea, vamos a situarnos desde el momento de la fecundación, que esto se da aproximadamente en las primeras 24 horas, el proceso de fecundación. Ya en ese momento hay vida, ya en ese momento hay una transferencia, hay un compartimiento de información genética. Quiero recalcar esto porque el compartir la información genética provoca que se forme un individuo particular, único y completamente distinto a sus progenitores. Entonces, partimos de la vida fetal. El ser humano, como les decía, recibe el nombre genérico de feto. Les decía que este es el nombre tomado del latín, mientras está en la vida intrauterina. Luego atraviesa por diversos periodos del desarrollo y a través que atraviesa esos diversos periodos adquiere otros nombres producto de las etapas o procesos. Pese que este proceso de desarrollo fetal es gradual, por motivos técnicos, nosotros en medicina acostumbramos a dividir la vida fetal o la vida embrionaria en diferentes etapas. La primera etapa vamos a partir diciendo que es una semana en el periodo de la preimplantación y el feto. Aquí se va a llamar blastocito. Al implantarse en la pared uterina, el blastocito toma el nombre de embrión. El embrión genéricamente se define como un germen vivo. En la segunda semana, que es en la segunda etapa,
el embrión comienza a formar órganos. Al cabo de 2 o 3 meses, el ser humano tiene ya una forma humana. Entonces, aquí está el punto. Durante la vida intrauterina, este embrión va a ir perfeccionando y desarrollando a través de las complejidades genéticas diferentes aspectos morfológicos, nosotros decimos morfogenéticos, que son producto, ¿verdad?, de su desarrollo. Es tan chiquito, mide de micras y luego hasta centímetros. Sin embargo, ¿verdad?, siendo aún de este tamaño, nosotros podemos perfectamente hablar desde los términos morfogenéticos de que hay una persona, de que hay un individuo y que tiene diferentes formas. Este punto y este aspecto que ustedes preguntan es importante porque quisiera citar, por ejemplo, a Aristóteles. Aristóteles dice que nosotros pasamos primero por la etapa del animal para poder llegar a la etapa del hombre, ¿verdad? Y parece un poco brutal lo que él está diciendo porque la apariencia que tiene esto es grotesca, ¿verdad? Todo menos parecido a una persona, todo menos parecido a una persona, pero aún de chiquito así, el punto que tenemos que centrarnos no es en la forma que tiene, en el aspecto que tiene, en el tamaño que tiene, sino en la individualidad genética que contiene. En sí es un ser vivo. Ahora, producto de que este ser vivo se origina de otros seres vivos, pero específicamente estamos hablando que estos seres vivos que originan a este ser vivo son de la especie humana, que es lo que se constituye un ser humano. Entonces, no importa la forma, no importa el tamaño, no importa el aspecto, en este caso nosotros lo que estamos tomando en cuenta, independientemente de cómo sea la forma, el tamaño, la disposición, la etapa de desarrollo en la que se encuentre, es que este ser vivo consta con toda la información genética posible, disponible para desarrollarse en un ser vivo, en un ser humano específicamente maduro. Eso es lo que yo puedo aportarle con respecto a esto de verlo tan chico, ¿eh? Sí, definitivamente. Y creo que también queda claro que, pues, como usted dice, pues es una vida, pero al mismo tiempo es una vida humana, porque algunos dirían, bueno, sí, es una vida, pero, pero no es una vida humana, es nada más una vida que se está desarrollando y que tal vez más adelante llegaría a ser humano. ¿Cómo respondería usted, hermano, a esta pregunta? Como les decía, yo cité a Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles tiene una obra, un libro que se llama De la generación de los animales, y de ahí estaba sacando la cita, ¿verdad? Aristóteles decía, primero está lo vivo, luego el animal y por último el hombre. Esta tesis, ¿verdad? Esta tesis anterior, hoy mismo, hoy por hoy, con todos los descubrimientos que nosotros tenemos en la biología molecular, en la genética, en la medicina y otras ciencias, no se sostiene para nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son varios procesos, desde un proceso general llamado embriogénesis, del germen de una planta, ¿qué es lo que surge? Del germen de una planta surge una planta. Del cigoto de un gusano, ¿qué es lo que surge? Surge un gusano. Y del cigoto de un ser humano, ¿qué es lo que surge? Surge un ser humano. El punto es que hay una teoría, la teoría que desarrolló Darwin en su libro de la selección natural de las especies. Él decía, ¿verdad?, de que nosotros pasamos en nuestro proceso embrionario a través de las fases de los animales inferiores que éramos antes, ¿verdad? Que éramos antes. Y que luego se va convirtiendo este cigoto, este embrión, en diferentes fases hasta lograr constituirse en un ser humano. Pero aquí, don Darwin y muchos de los llamados fisiólogos, zoólogos y otros grandes científicos se equivocan en un aspecto. Ese cigoto, ese embrión, ese feto es el mismo. ¿Hay cambios morfológicos? Por supuesto que sí. ¿Hay cambios bioquímicos? Por supuesto que sí. ¿Hay cambios transformacionales? Por supuesto que sí. Nosotros no dejamos de cambiar ni de evolucionar hasta el momento de nuestra muerte. Recordemos que nuestras células se degeneran, nuestras células mutan, y producto de esta evolución continua del ser humano es que podemos encontrar otras formas de vida humanas en las diferentes latitudes del planeta Tierra. Entonces, partiendo de ahí, lo que se constituyó es un cigoto, es un ser
humano. Va transformándose, va cambiando, pero sigue siendo en esencia lo que es un ser humano. Producto de la clasificación de las ciencias, si le podemos llamar ciencia, decimos que tenemos un reino, el reino vegetal, y luego tenemos otro reino, tenemos el reino mineral, y luego tenemos otro reino y es el reino animal. Dentro del reino animal hemos sido incluidos la especie humana. Y eso hay algo que tenemos que señalar y enfatizar. La especie humana. La especie humana. ¿Quiénes nos han colocado dentro de este reino, el reino animal? Pues otros seres humanos. Otros seres humanos. Pero dentro de todo el principio molecular, genetista, la biología, nosotros no cabemos en ese reino por diferentes cosas. En este caso, diferentes conceptualizaciones propias, no solamente desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la mente, sino que desde el punto de vista biológico. Somos incompatibles con el resto de ese reino. Si nosotros somos los únicos incompatibles con el resto de ese reino, ¿a quién pertenecemos nosotros entonces? Muy interesante realmente cómo lo está planteando, ¿verdad? Y cómo nos puede mostrar, ¿verdad? Acerca de las etapas del desarrollo. Bien interesante. Hablaba acerca de una individualidad genética. O sea, surge a raíz de básicamente la unión del gen del hombre y de la mujer, ¿verdad? Y ya surge esa nueva composición. Y es algo que nos va a dar pauta para poder posteriormente evaluarlo. Por ahí lo voy a dejar anotadito. Sin embargo, también usted trataba por ahí unos conceptos o unos términos a los cuales nos gustaría, ¿cómo se llama? Poder conocer acerca de ello, ¿verdad? Y es que existe... ya hablamos y ya vimos y ya nos platicó acerca de que desde la fecundación hay un ser humano, ¿verdad? Y quizás a veces nos puede llegar a confundir el hecho de por qué los científicos nos clasifican de diferentes formas. Nos gustaría conocer cada una de esas formas, si usted nos la pudiera explicar y ampliar, como por ejemplo, qué es el cigoto, qué es la mórula, el embrión y el feto, porque a veces surgen, ¿cómo se llama? Por ahí confusiones, ¿verdad? ¿En qué etapa es esto? ¿En qué etapa es lo otro? Y si nos podría ampliar al respecto. Por supuesto, hermano. En cuanto a esto, ¿verdad? Los científicos parten de una descripción, es decir, los nombres que se utilizan son técnicos, simplemente para describir al ser humano en las diferentes fases de su desarrollo. Eso lo tenemos que tener claro. Que digamos cigoto, que digamos mórula, que digamos gástrula, que digamos embrión, que digamos feto, ese tipo de nombres, ¿verdad? Van a tener que verse explicados producto de la fase de desarrollo humano. Eso es lo primero que tenemos que ver. Ampliando esta respuesta, debemos de partir, decía yo, desde el inicio de la misma fecundación. Decíamos que la fecundación es un periodo corto de 24 horas, un proceso de reproducción durante el cual se origina la vida de un nuevo ser individual, un nuevo ser con su propio componente. En este caso, la información genética, vienen otros aspectos como el carácter, la personalidad. No solamente estamos hablando del color del cabello, muchas veces queremos limitarnos a ese tipo de aspectos. Sin embargo, tenemos que ver a conciencia que cada una de estas etapas, con los diferentes nombres, está hablando de diferentes cambios biológicos a nivel molecular, genético, celular, endocrino e incluso poblacional. Pero tratando de resumir esto, diría que todo comienza con un par de gametos. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. Un gameto, podemos decir que el gameto masculino, conocido por nosotros como el espermio o espermatozoide, tenemos el gameto femenino, conocido por todos, creo, en su mayoría nosotros, los que hemos estudiado al menos a nivel básico de educación primaria o secundaria, es el óvulo. Entonces, son dos gametos, pero estos gametos no son un ser humano. Estos gametos por aparte, por separado, no son un ser humano, no constituyen un ser humano. Luego se da la fusión de estos dos gametos, el gameto masculino llamado espermatozoide y el gameto femenino llamado óvulo, se fusionan, se unen, y eso da lugar a una célula que nosotros vamos a llamar embrión unicelular. Esa primera célula se va a llamar cigoto.
Cigoto es una palabra griega. Recuerden que la medicina mayormente viene de Grecia, ¿no? Estamos hablando de Hipócrates, hablamos de Galeno, hablamos de otros grandes lumbreras. Entonces, cuando hablamos de cigoto, viene del griego sugoto o sugoto, que significa uncir, unir. Quiere decir que cigoto significa algo que está unido. Efectivamente, ¿quiénes se unieron? Dos gametos, dos células vivas, un espermatozoide y un óvulo. Estamos hablando de algo normal, no estamos hablando, ¿verdad?, por ejemplo, de algo que estén dentro de las probabilidades, como por ejemplo la gemelación, que decimos en lenguaje popular, los gemelos, que podrían ser bien, ¿verdad?, de un solo espermatozoide, o bien podrían ser de dos espermatozoides fecundando un solo óvulo, pero eso es otro aspecto. Pasamos entonces del cigoto, que el cigoto, ¿qué es? Es un embrión de una célula, al cual nosotros llamamos cigoto, porque más bien estamos llamándole por el acto, por el proceso que se acaba de dar, que es la unión de los dos gametos. Una vez que este gameto masculino fecundó al óvulo, el resultado es una nueva célula llamada cigoto. Ya después de que el cigoto se une, ¿cuál es la diferencia entre los gametos y el cigoto? Primero, que los gametos son dos, uno masculino y otro femenino. Segundo, la información genética. El gameto masculino solo tiene 23 pares de una información y el gameto femenino tiene otros 23 pares de otra información. Pero el cigoto al estar compuesto, al estar unido de ambos, entonces tiene una información de 46 pares. Entonces vemos la diferencia, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, no, que el espermatozoide es un ser vivo, o es un ser humano, perdón, o que el óvulo es el ser humano. No nos confundamos. Esos son argumentos sin ninguna base científica para querer votar el verdadero argumento, que el argumento es que el cigoto es el ser humano. ¿Por qué? Porque tiene toda la información genética. Luego, ¿qué pasa de la etapa de cigoto? Ya dijimos que la diferencia entre los gametos y el cigoto va a ser solamente la información genética que contiene. Esta célula primordial, llamada cigoto, lo que va a conformar luego de la primera duplicación, porque lo que hace es que se duplica. Entonces, luego de que esta primera célula llamada cigoto se comienza a multiplicar, entonces nosotros le vamos a llamar mórula, que es un conjunto de células completamente diferenciadas. Cada una de estas células, inclusive de las dos iniciales, ¿verdad?, producto del cigoto, ya tienen una función y un rol que está descrito en el código genético. Una de las células que se dividió va a ser el embrión propiamente dicho. Y la otra célula que se dividió, estoy hablando de la primera división celular, de una se forman dos, surge la parte que va a proteger al embrión. Imagínense cómo es esta perfección de diseño y de creación, de que desde el inicio la célula tiene la información, qué es lo que va a hacer, en qué se va a convertir, y no se mete en la función de otra célula, ¿verdad?, excepto algunas mutaciones que pueden ser espontáneas o bien provocadas. Partimos entonces de la mórula, que es un conjunto de células, y luego de esto tenemos entonces la gástrula. La gástrula ya es algo más parecido a nosotros, porque comienzan a desarrollarse diferentes capas de tejido. Esta gástrula se conforma cuando ya esté implantado el cigoto. El embrión ya se implantó en el lugar que tiene que estar dentro del vientre materno, y entonces comienza a tomar la forma, ¿verdad?, producto del desarrollo embrionario. En este caso entonces ya no decimos ni cigoto, ya no le llamamos mórula, ya no le llamamos gástrula, ahora le estamos llamando embrión. Pero en todo el proceso, ¿qué es lo que es? Es un embrión. En el latín, ¿cómo se dice? Feto. Las palabras son indistintas, de uso indistinto. No es que feto es un niño más grande y que embrión es un niño gusanito, chiquito. No vengamos con cuentos, ¿verdad?, inventando lo que no se ha inventado. La ciencia es la ciencia. El feto es un embrión. La mórula es un embrión en desarrollo. El cigoto es un embrión unicelular y luego comienza la multiplicación. Pasamos entonces al embrión y entonces llamamos desde el punto de la fecundación, primeras horas de la fecundación, primer día de la fecundación hasta el día número 57, se va a llamar entonces embrión. Luego de que se pase este proceso, después del día 57, estamos hablando ya por la 8ª semana para allá, estamos entonces hablando de un feto. ¿Por qué? Porque parece risible esto, pero el punto es que en la fase embrionaria, el cigoto se llama embrión, y en la fase fetal, el cigoto se llama feto. Es producto de la etapa embrionaria o de la etapa de desarrollo
en la que se encuentra este nuevo ser humano, nuevo, único, individual. Ese es el punto. Entonces, luego ya se termina de llamar feto hasta el nacimiento. Ojo con esto, los primeros 2 o 3 meses es una fase que nosotros llamamos de embriogénesis o organogénesis. Comienzan a formarse los órganos con esto de la gástrula que se ha venido desarrollando, recogiendo tejidos para formar los órganos, cada tejido con su función específica, todo esto determinado por la información genética contenida en ese cigoto. Luego, ¿qué es lo que sucede con el feto? El feto, que parte del día 58 hasta el nacimiento, es una etapa de maduración. ¿Maduración de quién? Del embrión. Hemos cambiado el cigoto, hemos cambiado la mórula, hemos cambiado la gástrula, hemos cambiado el embrión, hemos cambiado el feto. No, señores, es lo mismo. En la misma información genética que se obtuvo al momento de la concepción, es la misma información genética que ese individuo único y particular tendrá hasta el día de su muerte. Muy interesante lo que ha dicho. Sería casi como decir también, pues, que pues el infante, el niño, el joven, el adolescente, el adulto, pues seguimos, sí, esa persona sigue siendo la misma persona, sigue teniendo las mismas características genéticas, ¿no? Sin embargo, tal vez en ese proceso que usted acaba de mencionar, usted dice que, bueno, es un ser único, pero algunos dirían, bueno, realmente no es un ser no es tan individualizado porque depende mucho de la madre, entonces no podríamos, porque depende enteramente de la madre, no podríamos llamarlo ser humano. Desde el punto de vista médico, hay una relación ahí entre un ser humano y ser dependiente, totalmente dependiente de algo, de la madre en este caso. Fíjese que ese tipo de argumentación que tienen estas personas, estos individuos, está contra natura completamente, ¿verdad? En primer lugar, yo tengo una hija de 8 años, acaba de cumplir sus 8 años el 1 de noviembre. Es decir, ella depende de mí. No es ser humano entonces, porque depende de mí y depende de su madre, por supuesto. Ok, nace hoy y es amamantada, es cuidada, es llevada, es protegida, está dependiendo, aún habiendo nacido, está dependiendo fuera del vientre materno, está dependiendo de su madre. Pongamos que no tiene padre, vamos a hacerlo dramático, no tiene padre, no tiene a nadie, tiene a su madre, pues depende de su madre. Mientras dependa de su madre, entonces, ¿qué pasa si nosotros a un nacido le quitamos la vida? ¿Cómo se cataloga eso en el campo penal, en el campo judicial, en el campo de las leyes? ¿Cómo podríamos llamar nosotros el hecho de que le quitemos la vida a un niño de un día de nacido, o a un niño de 15 días de nacido, o a un niño de 6 meses de nacido? Déjeme decirle que, a manera de chiste, ¿verdad? Pero conozco varones y conozco mujeres que todavía dependen de sus padres. No son seres humanos entonces, no son personas entonces. Entonces, en primer lugar, yo me atrevería rotundamente a decir que para la biología, un embrión es una realidad viva. Eso es lo primero que tenemos que decir. Un embrión es una realidad viva. Es un ente vivo. Desde las primeras etapas del desarrollo, ¿cuándo? Cuando es un cigoto. Ahí el cigoto ya es la fusión de los 2 gametos. Antes del cigoto son 2 gametos. No es un ser humano. Entonces, partiendo de ahí, es interesante, ¿verdad? De que este argumento que nace al decir, bueno, es que depende de su madre, fíjese que a mí me da un poco de tristeza y de lamento porque este tipo de cosas han surgido en el campo de la religión. Por ejemplo, quiero citarles al profesor Diego Gracia. Diego Gracia es un médico, escritor, filósofo español. Él es especialista en psicología y en psiquiatría. Él no es genetista, él no es biólogo, ¿verdad? Él es, sí, médico, pero es psicólogo y psiquiatra. Es lo primero. Una cosa que me preocupa del profesor Diego Gracia es que es considerado un referente mundial en el campo de la bioética. Esto entra en el campo de la bioética. La pregunta que usted me está haciendo, hermano, es parte del campo de la bioética, la biología y la ética. Siendo entonces este doctor Gracia un referente mundial de bioética, a mí me preocupa porque él centra el debate sobre el valor humano del embrión en desarrollo, en el concepto filosófico de la constitución del embrión, y deja a un lado
el hecho de que el embrión está dirigido por una información genética configurada desde la concepción. Es lo primero. Él plantea lo siguiente y él dice, bueno, la verdad es que el embrión, la verdad es que el feto no puede considerarse como un individuo porque no es independiente. Hay que saber, ¿verdad?, que este doctor Gracia es seguidor, discípulo de Javier Zubiri. Era un filósofo español y discípulo de Zaragoza, de Ortega y Gasset. Más tarde fue seguidor de Heidegger. O sea, estamos ante los raciovitalistas. Los raciovitalistas, sabemos que son racionalistas y de la corriente raciovitalista. Entonces, este doctor Gracia, él plantea y dice que esta estructura, no le llama ser humano, dice, esta estructura en crecimiento no tiene suficiencia constitucional. Este concepto y esta idea es acuñada por el filósofo Javier Zubiri. Es un filósofo, no es biólogo, no es biólogo molecular, no es genetista, no es médico, es un filósofo, un filósofo. Pues luego dicen, ¿verdad?, de que no tiene sustantividad porque no tiene suficiencia constitucional como para depender por sí mismo y valerse por sí mismo. Lo dije al inicio, ¿qué niño, verdad? Al menos en nuestra Latinoamérica se dice de que la esperanza de un niño de vida es menor de 5 años. Es decir, que mi hija haya cumplido 8 años en Latinoamérica es un milagro de Dios. Porque los niños en Latinoamérica se mueren antes de los 5 años. ¿Y por qué se mueren? Porque son dependientes, porque necesitan que alguien les dé de comer, porque ellos no trabajan, son mantenidos, son sostenidos, son completamente dependientes de los adultos. Quiero hacer una mención aparte de un tal genetista llamado Carlos Alonso Vedate, o Vedate, como decimos ahora en inglés, ¿verdad? Pero Carlos Alonso era español, él fue un biólogo molecular y lo que le decía, lo que da tristeza, un sacerdote jesuita, español, ligado a la religión. Él acaba de fallecer ahorita este año, falleció el 13 de abril del 2020. Recuerdo la fecha porque es una fecha que me recuerda también a algo con mi padre, relacionado a mi papá. Entonces, en este caso, este sacerdote jesuita, biólogo, él dice, ¿verdad?, que no, que él niega la condición de ser humano se la niega al embrión antes de la 8ª semana, porque dice que hay una dependencia del genoma del embrión al genoma de la madre. Y producto de esta dependencia, entonces no se puede considerar un individuo. Nuevamente las bases están completamente huecas, apolilladas, porque científicamente hablamos de la individualidad desde el punto de vista genético. Ese nuevo individuo formado no es su papá, no es su mamá. Desde el proceso de fecundación nosotros entendemos que a partir de los patrones o moldes de lo que ha sido heredado por parte de sus padres, no es que se reproduce. Ojo con esto, ¿eh? Estos son los avances de la genética molecular. Ojo con esto, no es que se reproduce, se copia a partir de patrones y moldes de los originales. Es decir, que la estructura nuestra no es 100% original a mi papá o a mi mamá. La estructura mía es 50% el modelo original de mi padre y madre, y luego yo constituyo una nueva cadena de DNA, de ácido desoxirribonucleico y de ADN, y de esta forma yo me constituyo una persona distinta, con características similares. Por supuesto, soy de la especie hominis, soy de la especie hombre, y voy a tener características similares a los seres humanos porque soy ser humano, Entonces, nosotros, desde la implantación, desde antes de la implantación, somos seres humanos. Y lo vamos a hacer hasta después de la muerte. Por eso es que se menciona mucho. Es bien importante esto de la implantación. Es bueno saber cuándo nos convertimos en seres humanos, porque muchos dicen que somos seres humanos hasta la implantación, porque hasta ahí se da el nexo con la madre. ¿Verdad? Se da el nexo con la madre. No vamos a descartar que realmente en el momento de la implantación, cuando ya el embrión, el cigoto, el feto está ubicado en el seno materno, es que se van a dar las condiciones para que se desarrolle correctamente. ¿Podemos desarrollarlo fuera del seno materno? Bueno, se podría desarrollar hasta cierto tiempo y luego tenemos una entidad que se llama embarazo ectópico. Que porque esté en otro lado, eso significa ectópico, está fuera del lugar.
que porque está en otro lugar deja de ser un ser vivo. O sea, no es el lugar lo que determina que sea un ser vivo o que no sea un ser vivo. No es el tamaño, no es la forma, mucho menos su dependencia con otro ser vivo, con otro organismo. Nosotros podríamos ver esto en la biología como una simbiosis. Yo necesito de mi madre dentro del vientre materno, de ese ambiente especial que necesito para desarrollarme y vivir, necesito esas condiciones. Pero no significa de que porque yo necesito esas condiciones no soy un ente independiente, no soy un ser humano porque ella me alimenta. Mi madre me sigue alimentando hasta el día de hoy. Y qué rico cocinan nuestras madres, ¿verdad? Vuelvo con ustedes, hermano. Definitivamente, este es quizás un juego de palabras es un tipo de ideas huecas que se quieren implantar quizás en mentes un poco ingenuas. De hecho, cuando usted mencionaba y ponía los ejemplos de la dependencia de uno hacia otro, por ahí también leía algo acerca de en diferentes momentos y tiempos, todos dependemos de alguien, quieras o no. Por ejemplo, el que está internado en una UCI en el hospital depende del médico que lo está tratando. Y si nos vamos al hecho de decir que por esa razón, entonces el que tiene la potestad sobre el otro podría decidir si quitarle la vida, entonces el médico en ese momento, dado que depende de él, él podría tomar esa decisión también, ¿verdad? Cosa que creo yo, y quizás en algún momento lo vamos a tratar acerca de todo esto de la bioética. De hecho, hemos venido hablando un poquito también en temas, en entrevistas anteriores. Sin embargo, me gustaría como quizás hacerle esta pregunta. No sé qué tanto, bueno, y quizás no está relacionado a lo médico, pero quisiera ponerla sobre el tapete. A pesar de todo, de lo que se nos ha explicado, si alguien tuviese como la duda sobre el momento exacto en el que surge un nuevo ser humano, ya sea por desconocimiento, por ignorancia o porque está básicamente dirigido por diferentes ideologías que así lo plantean, ¿qué actitud deberíamos de tomar con esta persona o estas personas? Quizás no es médica la pregunta, pero me gustaría como escuchar su opinión al respecto. Sí, hermano. Efectivamente, esto entra en el campo de la bioética, ¿verdad? De la bioética. Voy a dar mi opinión personal. La opinión de Eric García, no es la opinión de la institución donde trabajo, no es la opinión de la iglesia donde me congrego, no es la opinión de mi esposa, ni de mis padres, ni de mi abuelito que ya están fallecidos. Es mi opinión personal. Mi opinión personal es que nuestra actitud, o la actitud que tenemos que adoptar con este tipo de personas, es confrontar eclépticamente. Siempre lo he dicho, en cualquier aspecto tenemos que confrontar eclépticamente a la gente. ¿Por qué? A las personas con dudas hay que confrontarlas, porque la duda puede ser producto, ya lo decía usted, puede ser producto, la duda de la ignorancia. Aún explicando una y otra vez, es posible que la persona no comprenda a la primera, no entienda. Recordemos de que para poder hablar de estos temas, al menos yo invito a nuestros hermanos que nos están viendo y nos están escuchando, y a los que nos verán después, más tarde, mañana, en un mes, y que quieran reproducir este programa, de que es necesario por lo menos tener una idea de los conceptos, de la ciencia, de lo que estamos hablando, porque cuando nosotros no tenemos un aval, ¿verdad?, académico, no tenemos conocimiento, al menos por el hábito de lectura, viene alguien que se dice científico, dice que en un estudio realizado en una universidad que no existe, dijeron esto y lo otro, ¿verdad? Y como yo no sé que si la universidad existe o no existe, y tampoco sé el estudio porque no es mi campo, y aún siendo mi campo, posiblemente no leo, posiblemente no me actualizo, entonces vamos a dar beneficio a la duda. Digamos de que sí, la duda es por ignorancia, la duda es porque no ha comprendido los conceptos, no ha comprendido la idea. Pero si la duda, estoy siendo enfático, si la duda no es razonable a través de la ciencia, entonces no es duda. Creo que me estoy dando a entender claramente, ¿verdad? Eso es como que yo estoy ahorita, la corbata que ando es celeste, ¿verdad? Yo no sé cómo la miran ustedes. El punto es que mi corbata es celeste y si alguien me dice que es negra,
no creo que sea una duda razonable. Porque la corbata es celeste y puede decir que es negra porque así la ve, él la ve negra, se le ve negra y le parece negra, pero no es negra, es celeste. Entonces, partiendo de ahí, si la duda no es razonable a través de la ciencia, entonces no es duda, sino que se trata de conveniencia. Y en eso yo soy bien directo. Esto es pura conveniencia. Cuando no queremos entender lo que está claro de entender por los medios que se han tratado de explicarnos, porque ustedes han hecho un trabajo durante todos estos meses, hermanos, increíble, han tocado la llaga, han tocado temas que nadie en la Iglesia de Cristo se ha atrevido a tocar. Supongo que han tenido muchas críticas, supongo que han tenido ataques a diferentes niveles, pero el punto es de que la actitud que vamos a tomar, ok, mi actitud hacia ellos va a ser enseñarles a todos. Voy a enseñarle a todos, al que duda por razón, al que duda sin razón, al que duda por ignorancia y al que duda por maldad. Vamos a enseñarnos a todos. Se beneficia quien tiene la voluntad para aprender por encima de creencias, por encima de afirmaciones no científicas, por encima de ideologías y de políticas económicas y de control de población. Se va a educar, va a aprender y va a salir de la ignorancia el que quiere. Nuestra actitud, sigamos educando, sigamos tocando estos temas, sigamos hablando de frente y llamando a las cosas como se llaman. El aborto es un acto criminal, genocida, así se llama. No es optativo, es algo volutivo. La persona tiene la voluntad de desaparecer, exterminar, aniquilar, matar, asesinar a ese ser vivo, a ese nuevo ser humano. Es lo que yo podría decir, hermano. Paciencia, pues yo no tengo tanta paciencia, pero le pido al Señor que me ayude a seguir enseñando. Bueno, tal vez hacer, recalcar que desde Verdad Vertical, como usted dice, hermano, pues hemos procurado traer a diferentes hermanos e incluso gente un poco fuera de la iglesia de la Iglesia de Cristo, con el fin mismo de traer diferentes pensamientos, pero yo quisiera recalcar que a nuestros videntes que noten cómo pues diferentes personas a través del conocimiento pues llegan a conclusiones muy similares, ¿no? Porque hay una verdad en esto, ¿no? Pero siguiendo un poco la línea, ¿sí? De hecho, quizás recalcar el hecho, ¿verdad? De que nosotros queremos poner como una base y no queremos como agarrar cositas de aquí y de allá, sino que preguntarle a diferentes personalidades que se mueven en las ramas que estamos estudiando, ¿verdad? Y como este tema, al menos del lado de nosotros, y creo que comparto con el hermano Eric, lo vemos de suma importancia y muy necesario que nos eduquemos en ellos, como los otros temas que hemos tratado, ¿verdad? Entonces, animar también a aquellos que aún así puedan tener alguna duda. Materiales hay, formas de estudiarlos hay, animarlos a no quedarse con lo que se postea acá, ¿verdad? Con lo que se dice por allá, porque sobre todas estas cosas, y hermano por ahí tocó un puntito muy interesante sobre la control poblacional. Hay cosas detrás de toda esta, ¿cómo se llama? Palabras o discursos bonitos que se quieren plantear sobre derechos humanos y cosas así, que hay que ir al fondo, ¿verdad? Y esa es la idea de Verdad Vertical, poder llegar hasta ahí, ¿verdad? Así que gracias, hermano, por ese comentario también. Alex. Sí, bueno, siguiendo un poco tal vez la línea de la bioética, pues hay algunos que dirían, bueno, podrían aceptar que sí es un ser humano, podrían aceptar mucho lo que hemos dicho aquí, pero dirían, bueno, pero hay algunos casos en los que deberíamos de tener ciertas consideraciones, dirían. Y hablarían, por ejemplo, del llamado aborto eugenésico o el hecho de que pues venga un embrión con malformaciones y digan, bueno, pues entonces eso hay que terminarlo. Desde el punto de vista médico, ¿podría tener algún sustento eso de acabar con la vida de alguien
que un embrión que tenga malformación? Sí, nuevamente dentro del campo de la bioética, esto es algo muy abusado los tales científicos, por los tales médicos y por los que no son médicos y simplemente están recibiendo y percibiendo dinero como parte de un movimiento, parte de una ideología, llamada la ideología de género y otras, ¿verdad? Entonces, en este aspecto es que tenemos que considerar que el diseño de nuestro cuerpo, el diseño de nuestro organismo, el diseño de nosotros mismos, desde la fecundación, desde la concepción y todo nuestro desarrollo embrionario, fetal y luego en la parte de nuestra niñez, adolescencia, juventud, adultez mayor, es perfecto. Miren, hermanos, cómo es la situación de nuestro organismo. La situación de nuestro organismo es de que todo embrión o feto no viable se autodescarta. No es necesario abortarlo. Si estamos preocupados por el sufrimiento, que el sufrimiento es un aspecto ético, el sufrimiento, luego quiero quizá hablar un poco acerca de esto, después que termine posiblemente de responder parcialmente esta pregunta, y es el hecho de que el cuerpo descarta a los embriones que tienen merma en su viabilidad. Es decir, no va a ser viable, hay problemas, va a sufrir. ¿A qué llaman sufrimiento? Síndrome Down. Son niños que se desarrollan, sí, con dificultades, pero yo tengo muchos amiguitos, tengo muchos padres también de familia con niños con síndrome Down que hablan 3 idiomas. Entonces, yo quisiera que me explicaran de que el niño va a sufrir. ¿Realmente quién es el que va a sufrir? La vergüenza del padre porque su hijo no es una lumbrera en el estándar y el status quo de la sociedad basura que nos rodea. ¿Será porque la sociedad interpreta ser genio, ser inteligente, ser capaz, ser exitoso por el aspecto fenotípico que tenemos? Porque los genes no los vemos. Podemos ver las manifestaciones de los trastornos genéticos a través del fenotipo, que es la apariencia que nosotros desarrollamos producto de nuestros genes. Pero entonces, ¿de qué hablan de sufrimiento? Y podría parecer parodia lo que voy a decir a continuación, pero ¿será que una persona merece que le practiquemos eutanasia porque está sufriendo por su crush, está sufriendo por su novio, está sufriendo por el engaño de su marido, está sufriendo por el abandono de su esposa, está sufriendo porque no puede tener un vehículo? El sufrimiento es parte de la vida. Nosotros no lo queremos aceptar, pero el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento ha hecho de que nosotros evolucionemos no solamente mentalmente, sino que físicamente. Podemos ver atletas sin un miembro, sin una pierna, atletas sin sus 2 piernas haciendo natación. Podemos ver atletas sin un brazo, sin los 2 brazos, desarrollándose en diferentes campos. Podemos ver atletas con problemas auditivos, con problemas visuales. La vida de ellos es difícil. Sí, es difícil. Pero ¿quiénes somos nosotros para que arbitrariamente decidamos a quién terminar porque sufre? O porque sufre mucho, o porque está sufriendo demasiado. O sea, nosotros tenemos un termómetro de sufrimiento. Vos sufrís mucho, ¡pum! Adiós, ¿verdad? Entonces, les decía, podría ser parodia, pero el punto es que el 50% de los abortos espontáneos, 50% de los abortos espontáneos se dan por cualquier aberración cromosómica incompatible con la vida. Lo decía anteriormente en la pregunta que daban, automáticamente se autodestruye, valga la redundancia, automática. Se autodestruye, ¿verdad? Entonces, estos que vienen a sufrir por una amelia, paramelia, ausencia de miembros inferiores, miembros superiores, porque hubo una agenesia renal, pero la tal no es incompatible con la vida, es decir, se formó un riñón, posiblemente no se formó el otro, una agenesia renal unilateral. Pero todas las malformaciones y todos los aspectos que se puedan encerrar en las trisomías, en los problemas cromosómicos, en los problemas genéticos, si es de gravedad, el mismo diseño que ha sido estructurado para el ser humano en su propia información genética, lo autodestruye. Y hablamos del 50% de los abortos espontáneos. Luego, ¿quiénes son el resto? Pues vamos a hablar acerca de los que son más viables. ¿Quiénes son los más viables? Los síndrome Down, debido a esta trisomía del cromosoma 21, o el síndrome de Turner,
que es caracterizado por una dotación incompleta de los cromosomas sexuales, estamos hablando de 45X0, y etcétera. Podría mencionar otro, ¿verdad? Pero el criterio de decir quién sufre y no sufre, y que para que no vengan a sufrir los que nacen completos, los que nacen sin enfermedades o ningún tipo de malformación congénita, sea esta compatible con la vida, porque el incompatible obviamente mueren antes de nacer o mueren, son mortinatos, mueren inmediatamente después de nacer o al poco tiempo de haber nacido, pero estamos hablando de los que sobreviven y queremos evitarle el sufrimiento. Si pudiéramos medir el sufrimiento, ¿qué tanto sufre un niño con malformaciones congénitas compatibles con la vida? Vive. Con una persona que tiene completo todos sus órganos, todas sus estructuras, puede ver, puede oír, puede caminar, puede oler, puede comer, puede valerse por sí mismo, pero también sufre. Por eso hablamos de un aspecto de la bioética. O sea, ¿qué termómetro tengo yo para decir este sufre más que el otro? Cuidado, y el que está completito, tiene más sufrimiento, pero ese no se quiere morir. Sin embargo, si quiere matar al que él supone, pura subjetividad, nada científico, pura subjetividad. Si no es viable, el mismo organismo se destruirá. Es más, en el mismo seno, en el mismo lecho materno, no sigue el desarrollo embrionario y queda ahí momificado. Sencillamente no se desarrolló y la mujer jamás se dio cuenta que estuvo embarazada. Jamás se dio cuenta y ahí quedó. Ahí quedó. Así de inteligente es el diseño con el que fuimos nosotros creados. Oh. Sin embargo, y quizás esta pregunta puede parecer un poquito recurrente, pero la queremos enlazar con el hecho de un eslogan que se maneja por ahí. Y la pregunta se la planteo de esta manera: ¿con qué fundamento defienden algunos que el hijo aún no nacido, ¿verdad?, forma parte del cuerpo de la madre? Y que ella es la única que puede decidir sobre el destino del hijo. Algo muy parecido a mi cuerpo, mi decisión. Sí, nosotros teníamos un eslogan, no sé si ustedes también por ahí en El Salvador, no sé qué en otras partes de Latinoamérica, pero nosotros tuvimos un eslogan de campañas acá en nuestro país que decía: mi cuerpo es mío. Mi cuerpo es mío. Entonces algo parecido a mi cuerpo, mi decisión. Bueno, el punto es que esa nueva criatura, ese nuevo ser humano, ese individuo con una, valga la redundancia, individualidad, unicidad y composición diferente, no es parte de tu cuerpo. Tu cuerpo en una etapa de su desarrollo le está brindando las condiciones para que se pueda desarrollar, valga la redundancia, para que se pueda desarrollar. Pero su vida, él ya está vivo, no depende de la tuya. Él es un ser vivo per se. Ya se ha desarrollado como un ser vivo. Simplemente está en un proceso de maduración, de crecimiento, para luego continuar este crecimiento y esta maduración fuera del útero. En este momento está intraútero, luego parte afuera del útero. ¿De dónde viene quizás este fundamento? Si se le puede llamar fundamento. Lastimosamente, como les digo, a veces cuando nosotros estamos discutiendo acerca de estos temas, las personas que discuten sobre estos temas y que hablan de que es cuerpo de la madre, que parte cuerpo de la madre, no tienen ningún fundamento científico, porque esta base científica desapareció hace años, hace siglos, cuando se pensaba de que el ovocito, el óvulo, de que el ovocito era el que se encargaba de todo y lo único que hacía el espermatozoide era fecundar y el óvulo: déjame el trabajo a mí, de esto me encargo yo solita, ¿verdad? Entonces se generó la idea de que el óvulo hacía todo el rol, todo el papel. Luego vienen los estudios que se han realizado, ¿verdad? Por ejemplo, en la revista Development, hablamos del doctor Richard Gardner, o podemos hablar quizás de la doctora Cernic Goetz, o podemos hablar de otros doctores que han hecho innumerables experimentaciones. ¿Y qué es lo que han encontrado? Pues lo que han encontrado es precisamente lo siguiente: hay presencia del ARN mensajero. Estos conceptos hay que irlos a revisar posteriormente. Ese es mi consejo para los que nos están escuchando. Hay presencia del ARN mensajero paterno dentro de lo que es la conformación genética, dentro de la estructuración genética del nuevo ser vivo. Entonces, no es parte de tu cuerpo. Es un individuo completamente aparte a tu cuerpo, diferente de tu cuerpo. Ok,
Algunos basaban en otra base, en otro fundamento no científico, de que decía, bueno, pero es que es una continuidad mía porque es una mujercita. Yo sé que se van a reír porque esto suena ridículo. Es ridículo, por supuesto, ¿verdad? Y que es una continuidad mía que es una mujercita, pero si es varoncito. Y si es varoncito, ¿cuál es la continuidad de su cuerpo? ¿Verdad? Entonces, el argumento más fuerte que tenían, y que deberían de actualizarlo porque es una vergüenza llamarse científico y querer basarse en hechos científicos que ya no son científicos. Ahora la evidencia que tenemos nosotros por parte de la biología molecular y de la genética ultra avanzada, nos damos cuenta de que realmente está el compartimiento de ambos en la información genética, pero al momento de desarrollarse el cigoto, él mismo va a copiar la información genética que necesita, creando un patrón genético distinto completamente al materno o al paterno. Entonces, de ninguna forma puede ser parte del cuerpo, mucho menos ser parte de la decisión. Para un mayor abundamiento de esto, el 13 de mayo del año 2004, en la prestigiosa revista Nature se publicó el trabajo del doctor Steven Krawitz. Lo voy a pronunciar así para que lo busquen, ¿verdad? No lo voy a pronunciar como se debe pronunciar, porque de todos modos van a salir buscando como las canciones en YouTube, ¿verdad? Con otro tipo de nombre. Pero el doctor Steven, él es un PhD en fisiología, es miembro del Centro de Medicina Molecular y Genética de la Facultad de Medicina del Estado de Wayne, en Estados Unidos. En el estudio que él hace, se da cuenta de que no es solamente el ovocito el que está formando la parte de lo que es el complemento genético, no es el ovocito el responsable de poder generar la información genética, mucho menos la actividad genética a partir de la fecundación. De hecho, este proceso de conformación genética es inmediato a la fecundación y participan ambos gametos, no solo el ovocito como tal, como se sostenía antes. Es la conclusión que hace el doctor Steven. Se sostenía antes que era el ovocito. Entonces, de ahí parte la idea. O sea, solo yo hago el trabajo. Yo lo alimento, yo aquí, yo allá, ¿verdad? Yo le doy un lugar y, perdón. Pero la información genética contenida en ese nuevo ser humano trae todo lo necesario para ser, para vivir. Y quizás no sé si vamos a tocar el aspecto de la viabilidad, ¿verdad? En el sentido de que se habla de que si es viable o no es viable con respecto a las semanas de gestación o con respecto a que si está vivo o no está vivo, si es viable ya no por enfermedades, sino que en qué momento es viable, para considerar de que si le podemos dar paso a esta vida, imagínense que hace contradicción, darle paso a esta vida. ¿Quién tiene vida? Un ser vivo. ¿La madre está viva? Sí, por supuesto que está, respira, está caminando, está comiendo, está embarazada, está viva. Y bien viva que está. Sin embargo, hablamos del niño y decimos, a ver si le damos pase a esa vida. Está vivo también. Y es una vida independiente. Una vida independiente. Tenemos casos, por ejemplo, de personas, mujeres embarazadas que han quedado en coma, que se han tenido que sostener por vía artificial. Está clínicamente muerta, no está viva, está muerta. Estamos dando asistencia para que las condiciones se mantengan, entre tanto nosotros podemos lograr, ¿verdad? De que el bebé, que el feto, que el embrión que se está madurando pueda llegar a un término que nosotros podamos efectivamente manejarlo fuera de la cavidad uterina. Segundo aspecto real, Latinoamérica es otro rollo. Nosotros aquí decimos un niño 7 mesino y fue 7 mesino, milagro de Dios que vivió. No, yo entiendo, aquí es un milagro de Dios vivir en Latinoamérica. Es un milagro de Dios ser latinoamericano. Pero el punto al que yo quiero llevarle es de que hay estudios formales, producto de personas serias, responsables y de centros de investigación serios que no obedecen a ninguna política gubernamental, que indican la viabilidad de los fetos, embriones, niños o niñas desde el 4º mes de gestación. Y si nosotros tenemos los medios disponibles, que no los tenemos en Latinoamérica, para poderle dar asistencia vital a esa persona, pues va a sobrevivir. Va a sobrevivir. Y le vamos a dar el tiempo, ¿verdad? Antes nosotros decíamos, bueno, un niño con menos de 37 semanas de gestación no sobrevive. Un niño a término, un niño de 37 semanas de gestación. Un niño de 36 semanas de gestación es un niño a término. ¿Le faltan 4 para terminar el proceso? Sí, perfectamente. Pero tenemos niños de 28 semanas.
Yo casualmente tengo un consiervo en Estados Unidos que su niña nació con 26 semanas y está viva para la gloria de Dios. Entonces, no confundamos la ausencia o la precariedad de los medios con la viabilidad de la vida de estos no nacidos. Eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. Obviamente, esto genera un gasto y ningún gobierno quiere gastos, quiere ingresos, pero no quiere gastos. Esto supone tener que invertir nuestro presupuesto en salud y también en educación, porque hay que educar para que la gente maneje estos nuevos niveles de salud y podamos pasar a ser hospitales de primera resolución. Nosotros en Latinoamérica tenemos hospitales solo de tercera y segunda resolución, no de primera resolución. Nosotros nos engañamos y nos sentimos la gran cosa en los hospitales privados de Centroamérica, en los hospitales privados de Latinoamérica, pero lo siento mucho. No llegamos al nivel que tienen los hospitales de primera resolución en el top 100 de hospitales en el mundo. No llegamos a eso. Somos quizá un centrito de salud. Nuestros hospitales más famosos y más afamados de nuestra Centroamérica son un puestito de salud en comparación a las grandes potencias de la medicina, no solamente potencias económicas. Mis hermanos. Sí, quizá yo, ya que usted tocó un poquito ahí acerca de la viabilidad de la vida de las semanas, quería plantearle su opinión respecto a cómo se puede concebir el hecho de que a los 9 meses, o sea, un día antes, horas antes de que pueda nacer un bebé, se le pueda básicamente quitar la vida, ¿verdad? No sé si conoce del caso de Nueva York, que se aprobó hace poco una ley al respecto. No sé si pudiera tener alguna consideración al respecto. Es que esos son los aspectos de la hipocresía de la sociedad. Hay un libro que escribió el padre de la genética moderna y se llama La corrupción de la embriología. Está en inglés, les invito a que lo busquen, muchachos, y lo puedan leer. Bien interesante, fíjense. La corrupción de la embriología. La corrupción de la embriología es por Jerónimo, es un doctor francés. El punto es de que en este aspecto, ¿verdad? Estamos hablando de la viabilidad. Si ustedes ven, la discusión no es que si el feto, el embrión, el bebé, el niño o la niña es viable o no es viable. Porque siendo viable lo estamos matando un día antes de nacer. Entonces no es la viabilidad. No es el sufrimiento, porque va a sufrir al morir. Cuando lo maten va a sufrir. O sea, nadie se muere riendo, excepto cuando te morís comiendo. Pues. Pero nadie se muere riendo. La gente muere con sufrimiento, ¿verdad? Aún nosotros los cristianos. ¿Por qué si siendo cristiano y que allá es mejor todavía, los cristianos no se quieren morir? No se quieren morir los cristianos, ¿verdad? Y sabiendo que hay una mansión y un montón de cosas bien bonitas, pero nadie se quiere morir, ni los cristianos se quieren morir. No quieren ser mártires, no quieren enfrentarse a este tipo de políticas e ideologías de género porque no quieren morir, no quieren que les quemen la casa, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto en este sentido de que no es la viabilidad, no es el sufrimiento, no es la malformación congénita, no es el caso de la pobreza, ¿verdad? Que las personas no van a tener para darle educación, salud, alimentación a este nuevo ser vivo, a este recién nacido. Realmente ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? Yo creo que ustedes lo han hablado muy abiertamente y profundamente. ¿Cuál es y qué es lo que está detrás de toda esta industria pro aborto, de toda esta industria de control de natalidad, del Planned Parenthood y otras instituciones similares, otros organismos similares que nosotros pagamos con nuestros impuestos para que también ellos produzcan este tipo de cosas? Entonces mi punto al final es, ¿qué es lo que realmente les importa? Si le vamos a quitar la vida al niño un día antes de nacer. Porque un día antes de nacer, como dijo la legislatura en Nueva York, pues no es un ser vivo, ¿verdad? Es un no nacido. Pues siendo un no nacido tiene derechos constitucionales en cualquier país. Porque decíamos en aquella vez que estuvimos compartiendo con ustedes la primera vez aquí en Verdad Vertical, de que la Carta Magna nuestra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está por encima de cualquier constitución política de cualquier país, sea país grande o sea país chico, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sea de arriba o sea de abajo. Primer lugar, hablando humanamente,
está la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esta consigna el derecho a la vida. Y si se es ser vivo y si se es persona desde el momento de la concepción por una individualidad genética, esa individualidad genética contiene personalidad, carácter, sexo, color, raza, inteligencia. ¿Quiénes tienen esos atributos? ¿Quiénes tienen esas cualidades? Los seres humanos. No podemos estar por encima, ¿verdad?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en este caso, el punto de estas leyes no está orientado hacia ayudar a la población. Simplemente hay fines que están pervirtiendo la medicina, como dice el doctor Jerónimo, una corrupción de la embriología. Estamos corrompiendo la ciencia y eso apesta, eso a mí me da asco, que tengamos que corromper la ciencia, que tengamos que corromper la medicina para poder, ¿verdad?, ser parte de una agenda política de control mundial que esté en contra de Dios, en contra de la vida y en contra de todo ser humano pensante. Mi hermano. Sí, de hecho, lo que está diciendo, hermano, me recuerda algo que mencionó nuestro hermano Mauricio en la entrevista pasada acerca de que si esto era un problema de salud pública o no, y él mencionaba, bueno, sí lo es, pero no porque al Estado le preocupe la seguridad de la mujer, sino porque no quiere gastar dinero en lo que debe, que pues en este caso sería tanto mejorar la educación, mejorar el sistema de salud y procurar también, por ejemplo, en el caso de mujeres violadas, procurar poner castigos a estas personas, etcétera, etcétera. Que el punto era, sí, muy parecido a lo que usted está diciendo. Se resulta un problema a los estados, pero no porque la mujer sufra, sino porque el estado no quiere gastar dinero, ¿no? Pero, de hecho, siguiendo un poco a una pregunta y ya para cerrar, también en parte se la hicimos a nuestro hermano Mauricio. ¿Qué recomendación daría usted, hermano, para las iglesias, tanto los que se tienen que enfrentar con estas ideas y también para aquellas personas que digamos, estarían pensando en abortar? ¿Qué recomendaciones le daría a las iglesias? Ya que estamos entrando al plano de la religión, ¿verdad? Yo he querido, en lo más que pude, quise abordar esto desde el aspecto, desde el punto de vista científico médico. Soy profesional, antes de ser profesional soy cristiano, pero es difícil, trato de evitar el sesgo y poder hablar sin manipular a mi conveniencia los datos científicos, los estudios científicos. Trato de entenderlos e interpretarlos de la manera correcta y si no entiendo, pregunto. Entonces, en este aspecto, hablando de la religión, hablando de la iglesia, en primer plano, lo hemos venido diciendo acá, hay que documentarse. O sea, no es posible que la iglesia hoy en el siglo XXI estemos como en el medievo, pues, simplemente siguiendo al que lleva la antorcha porque creemos que es la lumbrera y va equivocado en el camino y no va en el camino correcto. Pero nosotros simplemente seguimos la corriente. Ahora, estamos ante una sociedad un poco compleja. La sociedad es compleja, es un hecho. Pero estamos ante una sociedad compleja porque hay diferentes factores, ¿verdad?, sociales que han afectado la conformación de la sociedad actual. La sociedad, por ejemplo, el tiempo de nuestros padres, muy distinta al tiempo nuestro, al tiempo de ustedes, al tiempo de mis estudiantes y al tiempo de mis hijas. O sea, completamente diferente. La iglesia tiene que avanzar para poder contextualizarse dentro de este panorama mundial. Y digo panorama mundial porque lo que afecta al mundo, allá en Australia, allá en Nueva York, allá en Rusia, allá en Alemania, nos afecta con este aspecto de la globalización, porque la globalización no solamente es económica, nos afecta a nosotros directamente como iglesia en cualquier parte del globo terráqueo. Entonces, hablando de eso, solo es de ver lo que ha hecho el virus, ¿no? Sí, por ejemplo, el virus, por ejemplo, vemos cómo ha postrado al mundo un virus de tan pequeñas micras. Entonces, démonos cuenta, el huracán ETA acaba de pasar, ahorita viene Iota, y antes no teníamos ese conocimiento tan anticipado como lo tenemos hoy. Pero ¿de qué sirve el conocimiento si no hacemos nada con él? Es necesario conocer y hacer. Entonces, como iglesia, voy a insistir, tenemos que documentarnos, tenemos que estudiar, tenemos que analizar las diferentes corrientes sin apasionamiento.
Mire, yo tuve un compañero de trabajo cuando yo estaba trabajando en el aspecto, ¿verdad?, de la protección especial para niños, niñas y adolescentes, como lo consigna el Código de la Niñez y la Adolescencia de mi país. Y un compañero que yo tuve me dijo, ¿sabes una cosa? Yo me voy de aquí. Miembro de la iglesia del Señor. Yo me voy de aquí. Le digo, ¿pero por qué te vas? Me dice, porque yo estoy mandado a estudiar la palabra de Dios. Yo estoy mandado para estudiar la Biblia, pero no para aprenderme ese código, no para aprenderme esas leyes, para proteger niños. Yo tengo que salvar almas, no proteger niños. O sea, eso, perdón por la expresión popular, pero le pateé el cerebro a cualquiera. A mí me pateó el cerebro, me dejó casi como un knockout dado por Mike Tyson. A mí me batió totalmente el cerebelo y digo yo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo puedes llamarte líder y estás huyendo de la realidad que estás? Tenemos que tener conocimiento de las leyes. No es porque seamos abogados, no es porque seamos juristas. Sencillamente tenemos que conocer la ley, porque la ley, de una forma u otra, si no la conocemos, nos afecta. Y aunque la conozcamos, nos afecta, pero nos va a afectar menos si la conocemos, porque conocemos la aplicación, el campo de aplicabilidad y el alcance de la ley en nuestro caso. Dice la palabra de Dios que el alguacil, Romanos 13, anda a la espada para aquel que no anda rectamente. Pero si usted anda tranquilo, tranquilo, no se preocupe, porque más bien está para protegerlo si usted actúa legítimamente. Estoy parafraseando aquí la versión, traducción del lenguaje actual. Romanos 13. Entonces, partimos de ahí. La documentación, el estudio, la consulta, estos programas tienen que multiplicarse. No sé cuál es el miedo. O sea, aparte de ustedes, no veo a alguien más haciéndolo. Y esto no es echarle flores, sencillamente no es que yo sea reaccionario, ¿va? Nada que ver, sencillamente digo, ¿qué vamos a hacer? O sea, hermano, vamos a orar. Iglesia, está bien, seguir orando, pero aparte de orar hay que actuar. La oración, así por así, sola, sin hacer nada, no produce ningún efecto. Vamos a orar y vamos a actuar. Dice nuestro hermano Santiago, ¿de qué sirve que llegan las personas con necesidad y le decimos que le vaya bien? Ay, voy a orar por usted. Un abrazo, mi hermano, un abrazo, Dios lo bendiga. Y no le das lo que necesita. Y no le estás dando, no le estás supliendo lo que necesita. Si lo que necesita es conocimiento, dale conocimiento como iglesia. Si lo que necesita es comida y podemos dar comida, demos comida como iglesia. Pero no podemos seguir diciendo, hermano, oremos para que este mundo cambie. Pronunciémonos, salgamos, protestemos. Tenemos que hacernos notar. A mí me ha pasado en cualquier país que he visitado y me dan la dirección de una iglesia de Cristo. Yo digo, mire, discúlpeme, la iglesia de Cristo, ¿cuál es esa iglesia? Y están cerca de lugares históricos, centros históricos y de lugares prominentes de algunas ciudades en América o en otros países. Y la gente no conoce ni siquiera dónde estamos ubicados. Si no conoce dónde estamos ubicados, mucho menos que conozca lo que pensamos. Entonces es necesario pronunciarse. Mi consejo a los líderes, no solamente a los miembros tienen que empujar y hacerles saber a sus líderes que no podemos tener esta actitud pasiva de solamente estar recibiendo y que nuestros hijos estén recibiendo toda esa basura que están recibiendo y que estemos hablando, ¿verdad?, de estos movimientos de pedófilos que se están volviendo legales en nuestros países y que estemos viendo que Disney participa y que otras empresas de entretenimiento participan y que las películas y que los ensayos y que la educación va dirigida hacia el aspecto de aceptar lo inaceptable, de decir sí a lo que Dios ha dicho no, imposible. Entonces, en este aspecto, mi llamado a los líderes es edúquese, seamos humildes y busquemos lo que no sabemos, preguntemos. Si usted sabe muy bien explicar 1 y 2 de Corintios, felicidades, hermano. Felicidades. Si usted sabe quién es la mujer de Apocalipsis capítulo 12, le felicito, hermano. Si usted sabe quién es Melquisedec, gloria a Dios. Está bueno que sepa eso. Pero también es bueno, aparte de saber eso, saber guiar a la comunidad de fe en la que Dios nos ha puesto como responsables, como guías espirituales, como pastores espirituales. Y espero que no me tilden aquí de evangélico, así digo pastor. Pastores espirituales en el sentido y en el contexto de poder guiar la obra de un pastor. No estoy hablando del cargo, estoy hablando de la actitud pastoral que debemos de tener todos los que nos llamamos, nos consideramos líderes. Eso es lo que podría aportar, hermano. Mi llamado a la iglesia es que despierte, que abran los ojos. Se nos está infiltrando el caballo de Troya en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestra familia. Imposible seguir con la pasividad que tenemos. No se puede, no se puede. ¿Con quién queremos quedar bien? Nadie puede servir
a dos señores. O se ama a uno y se aborrece al otro, pero nadie puede servir a dos señores. O servimos al Dios de la vida, o servimos al Dios del aborto, al Dios de la muerte, al Dios de la corrupción, al Dios que está destruyendo a la familia, al Dios del matrimonio entre las personas del mismo sexo. Yo protesto que estén diciendo matrimonio igualitario. No hay ningún matrimonio igualitario. Ese es el cuento chino que están metiendo, hablando de matrimonio igualitario. No me quiero salir más del tema, pero vuelvo con ustedes a estudios, mis hermanos. Hay que abrir los ojos y hay que hacer algo, pero ya. No, la verdad que, bueno, personalmente yo le doy la razón, ¿verdad? Yo creo que es bien necesario. Nosotros estamos por ahí martillando y tratando y buscando la manera, pero al final, pues, cada quien ve cómo es que toma esto, ¿verdad? Sin embargo, el ánimo de hacerlo y el ánimo de tomar, yo el otro día escribía por ahí que podríamos estar disfrutando de una noche, viendo una película, haciendo cualquier otra cosa, pero realmente entendemos que es una lucha que hay que darla y nos quisimos subir en esto y queremos animar a otros, ¿verdad? Nosotros, de nuestra parte, cómo nos encantaría ver en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, que más nos estemos sumando y hagamos de esto una bulla constante hacia la lógica, la razón y hacia el pensamiento de Dios, ¿verdad? Así que gracias por esa exhortación que es totalmente maravillosa, ¿verdad? Yo solo referente porque veníamos hablando también acerca del aspecto de la mujer, yo leí algo bien interesante y me gustaría compartirlo y me gustaría igual, solo su apreciación, ¿verdad? Leí algo que decía, Dios quiere tanto a la mujer que la hizo codadora de vida, así. O sea, algo que solo él puede hacerlo, se lo permitió a la mujer. El caso contrario, nosotros no. Y yo creo que es un buen punto para partir del hecho de que la mujer debe, creo yo, de valorar también esto que Dios pone ahí. No sé si usted quisiera decirnos algo al respecto también, porque hay mujeres que posiblemente por X o Y razón puedan estar pasando por su cabecita, ¿verdad? El hecho de querer llevar a cabo este crimen, ¿verdad? Y quizás un mensaje para ellas, hermano. Sí, hermano, efectivamente con respecto a esto es necesario ver el papel fundamental que Dios le ha dado a la mujer. Por un lado, la sociedad, la religión, no vamos a negar, la iglesia, ha querido relegar a la mujer en un segundo plano. Muchas de las enseñanzas que se dan con respecto al rol de la mujer no están basadas en escritura, sencillamente están basadas en la cultura, o para bien o para mal, o están basadas, ¿verdad?, en los diferentes aspectos sociológicos de las comunidades, valga la redundancia, de la sociedad. En este aspecto, ¿verdad?, si bien es cierto, como decía el postulado, codadoras de la vida, ¿verdad? Realmente ni el hombre ni la mujer son creadores porque toman de un material preexistente, en el sentido preexistente que Dios elaboró, que Dios dejó, que Dios hizo, pero nos dio la responsabilidad de multiplicarnos, ¿verdad?, de procrear, de poder henchir la tierra. Este aspecto, ¿verdad?, en que yo hago un llamado a las hermanas es que busquemos la vindicación de lo que nos corresponde. La vindicación de nuestros derechos, del derecho de la mujer, no está en hacer lo que no le corresponde. Y no estoy hablando de que arbitrariamente decimos esto es para las mujeres y esto es para los hombres. No estoy hablando de roles, no estoy hablando de funciones. Estoy hablando de que en esta agenda que lleva la sociedad trata de distraernos de lo que verdaderamente por derecho la mujer tiene que hacer. Y es parte de su esencia como mujer. Y no voy a hablar del hombre en este momento, estoy hablando de la mujer. Y en este aspecto no podemos ser arrastrados por las situaciones de crisis, de los problemas, porque muchas veces, miren, la mayoría de los problemas, siempre lo he dicho, está en nuestra mente y nos están hablando de que no vamos a poder con el niño, que no vamos a poder con el embarazo, que cómo vas a hacer con esa criatura, y estamos tratando de buscar vías y maneras y formas para poder nosotros, ¿verdad?, tratar de decir que vamos a resolver nuestra vida. El llamado que le hago a las hermanas, que le hago a las mujeres en general, es que no se dejen manipular de estas ideas, que no se dejen manipular de estos conceptos que están tergiversando la verdadera ciencia. Porque la ciencia no es mala.
Yo me opongo rotundamente a que en la iglesia se enseñe que la ciencia es pecado. Y muchas veces tergiversamos el texto que dice que el conocimiento envanece. Pero ¿cuál es el contexto de ese texto? ¿Realmente cuál es el contexto? ¿Será que el simplemente conocer va a envanecer? Entonces tenemos que conocer y tenemos que tener el amor para conocer y para poder compartir el conocimiento. Mi llamado entonces a las mujeres es que no se dejen manipular, haciéndoles creer que el interés superior de esta sociedad corrupta, de esta sociedad que se está pudriendo, son ellas. No les interesan las mujeres. Si les interesaran las mujeres, no veríamos mujeres agrediendo a mujeres. No veríamos a mujeres golpeando a mujeres. No veríamos a mujeres ofendiendo a las mujeres, maltratando a las mujeres que no piensan como otras mujeres. Y ahí es donde yo no entiendo dónde está la igualdad de género. ¿Dónde es que está realmente el interés superior de la mujer por la mujer? O sea, si pensás diferente a mí, tenés derecho de pensar diferente a mí. No es necesario que me agredas porque yo pienso distinto. O porque pensás distinto, yo no tengo ningún derecho de agredirte. Entonces, es necesario que las mujeres abran los ojos y se den cuenta que esto no corresponde a la vida ni a la plenitud de la mujer como ser humano, como sujeta de derechos. Más bien, la mujer es vista como un instrumento. Han querido desviar la atención diciendo que la instrumentalización es hecha por el patriarcado. Perdón, pero no es el patriarcado el que está instrumentalizando. Son las mismas mujeres instrumentalizando mujeres. Y ya sacamos los colores, que el morado, que el verde, que el rosa, que el azul. Y al saber que otros colores más van a salir, porque para gustos, los colores. Estrategias de marketing, estrategias de mercadotecnia para seguir sumida a la mujer en la ignorancia, en la pobreza, en el subdesarrollo y queriendo culpar de estas situaciones reales que están en el mundo al hombre. Y en el peor de los casos, culpar a Dios. Mujeres, abran los ojos, no se dejen manipular, no se dejen mandar para hacer lo malo. ¿Sabe? Cuando se hace el bien, nadie lo manda a uno. Para hacer el bien, uno está haciendo lo correcto. Y no importa de dónde venga la sugerencia, de dónde venga la orden, a como usted la quiere interpretar. Si es por su bien, hágalo. Disfrute su plenitud como mujer. No se autodestruya, ni tampoco destruya una vida queriendo defender un supuesto derecho que alguien lo acaba de inventar ahorita, diciendo que su cuerpo es suyo. Si somos cristianos, el cuerpo es de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Y si no somos cristianos, somos de Dios, porque somos hechura suya. Así de sencillo, moros y cristianos. Somos el resultado de una obra de misericordia de Dios, y Él creó al hombre, creó a la mujer, creó a la mujer, creó al hombre, con propósitos específicos, propósitos que nosotros nos llegamos a cumplir. Hermano Franklin. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Tal vez ya con esto estamos comenzando a llegar al final. No sin antes, hermanos, a todos los que nos están oyendo y viendo, pues recuerdo lo que dije al principio. Si usted considera, hermano, que estamos haciendo una labor importante, si considera que esta es información valiosa como nosotros lo consideramos, pues nos haría bien que usted compartiera esta información y que nos dé una manita arriba, un like. Siempre es de gran ayuda. Antes de cerrar, sé que hay preguntas, así que nuestro hermano encargado de las preguntas se nos puede ayudar ahí. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a leer unas preguntas del público. Ahorita se las leo. Dice Eric Arcia: la bioética es peligrosa porque en este aspecto de la ética dicen que el ser humano lo es si se logra madurar la autoconciencia, la racionalidad, elementos que son la parte espiritual del ser humano. Pero, ¿se puede decir eso? Sabiendo que la constitución del ser humano no es solo por lo biológico, sino también lo espiritual. ¿Cuándo se da la constitución del ser humano su parte espiritual y física? ¿Es en la fecundación? Ahí está la pregunta. Sí, hay varios aspectos que combina la pregunta del hermano Eric Arcia. Para comenzar, la bioética en sí no es mala. Los malos son los que se consideran
bioéticos, ¿verdad? Y están con otros fines, como les hablaba, por ejemplo, acerca del sacerdote jesuita, que también él es biólogo molecular y que está hablando de que él no acepta la individualidad humana producto de por la no independencia del feto o del embrión. Ese es un primer aspecto. Los aspectos bioéticos están descritos en la Escritura. Yo pienso de que podríamos hablar del aspecto bioético, de la bioética en otro capítulo, no conmigo, posiblemente otra persona, alguien que ustedes consideren conveniente. Pero por otro lado, nosotros no tratamos en este aspecto acerca del inicio de lo que es la parte espiritual del hombre. Sí, para los que estuvieron con nosotros desde el principio, estamos hablando acerca del origen de la vida. ¿Cuándo es considerado un ser vivo? ¿Verdad? Un ser vivo, el producto, el resultado de la concepción humana. ¿Cuándo es considerado un ser vivo? Si ponemos a hablar acerca de la parte espiritual, pues podríamos hablar, para hacer justicia, de diferentes teorías del origen del espíritu, del origen del alma. Podríamos hablar del traducianismo, podríamos hablar del creacionismo y de otros aspectos más, pero yo sinceramente me limitaría a lo que dice la Escritura en este aspecto sin entrar a tantas teorías. Y la palabra de Dios dice: mi embrión vieron tus ojos. Si sabemos que en la concepción es el origen, es el inicio, es el principio, es el comienzo, y valgan todas las redundancias, del ser humano. No se puede ser humano solamente con una de las dimensiones, ¿verdad? Estamos hablando de la dimensión física o de la dimensión material. Nosotros tenemos 4 dimensiones, pero en este aspecto da inicio la vida, da inicio el ser, no es simplemente vida animal. Una de las preguntas que hacían los hermanos estaba referida a la diferenciación entre vida vegetal, vida animal o posteriormente una vida humana. De entrada es una vida humana, y esta vida humana, para poder ser humano en la integralidad, y esta integralidad supone no solamente una parte biológica, estamos en lo correcto, una parte molecular, estamos en lo correcto, una parte bioquímica, estamos en lo correcto, una parte endocrina, estamos en lo correcto. También tenemos que hablar de una parte espiritual. Se es ser humano en el momento de la concepción. Se es ser, se es un ente, se es una persona, en todo el sentido de la palabra, en el momento de la concepción. Si me pregunta, o si su pregunta es, ¿cuándo nosotros recibimos el espíritu? ¿Cuándo nosotros recibimos el alma? Esto depende de las concepciones hebreas o griegas. El uso de la palabra que estoy haciendo en este momento es indistinta. Pues, ¿cuándo sería? Sería en el momento en que te constituís como una persona humana, y ese momento es la concepción. Ahí somos una persona espiritual, no solamente una persona biológica. Gracias, hermano. Nuevamente, nuestro hermano Eric Arcia hace la siguiente pregunta. Desde el enfoque médico acerca de la fecundación, porque se dice aún cuando se encuentra el cigoto que no hay vida, pero antes de esto, ¿podría establecerse un tiempo exacto y categorizarse la fecundación, o es un error? Esto con respecto a cuándo empieza la vida humana. Bien, eso lo tenemos descrito gracias a los avances científicos desde hace muchos años. Voy a hablar ahorita, por ejemplo, de un científico llamado Hurwitz. Hurwitz estudió específicamente lo que era la reproducción sexual. Y en este caso, en los estudios que él realizó, él pudo, primero, gracias a Hurwitz, conocemos de que gracias a la unión del espermatozoide con el óvulo se da la concepción. Gracias a Hurwitz. También Hurwitz nos describió cómo era este proceso de la conformación dentro del óvulo, una vez que el óvulo era fecundado. Él mismo dio los principios al decir que dentro de una sustancia en el núcleo del óvulo, decía él, por esos conocimientos anteriores, no podemos hablar del óvulo porque ya es una fusión, es el cigoto, pero en el conocimiento que tenía en ese momento Hurwitz, hace más de 60 años, ¿verdad? Él dice de que hay una sustancia que es la encargada de poder hacer la transmisión de lo que es la herencia, ¿verdad? De lo que son los aspectos de herencia genética. Pues esa sustancia, 60 años después, en 1944, se descubre que se llama ADN. Según los estudios que hizo el científico Hurwitz, ¿qué fue lo que descubrió? Descubrió que la vida se forma en un periodo de 5 a 10 minutos posterior a la fecundación. De 5 a 10 minutos ya es un ser vivo. Único, individual,
y constituido desde el punto de vista, hablamos de la ciencia, genético, desde el punto de vista de la religión, también es un ser espiritual. 5 a 10 minutos. Si la vida comienza en la fecundación, comienza la vida del hombre, comienza la vida del ser humano. Estoy usando el término hombre como antropón en griego, es decir, la humanidad, y no específicamente como un género. Si la vida del ser humano inicia en la fecundación, efectivamente inicia no solamente su vida biológica, lo dije anteriormente, inicia también su vida espiritual. Entonces, en todo caso, se puede determinar de que es en los primeros 5 a 10 minutos posterior a la fecundación en que se produce la vida. Sin embargo, por otros aspectos técnicos y científicos, decimos de que la fecundación es un proceso que dura 24 horas aproximadamente. Entonces, desde ese primer momento, ya es un ser vivo. Siendo un ser vivo y siendo un ser humano, está lleno de derechos. Derechos que ahora nosotros los consideramos o son llamados como los derechos del no nacido. Bien. Francela Bellorín nos pregunta, ¿podemos llamar ser humano a un blastocito que no ha sido implantado? Sabiendo que el embarazo es detectable a nivel hormonal hasta que se ha producido la implantación. Efectivamente, es un ser vivo, es un ser humano. Es que el punto no es la apariencia, no es el tamaño, no es el estadio en la etapa de desarrollo, en la etapa evolutiva embrionaria. El punto es su constitución. Así de sencillo. Así de sencillo. Es considerado una persona, es considerado un ser humano, no solamente un ser vivo, un ser humano, porque ¿qué es lo que se está gestando? Lo dijimos desde el principio. El cigoto de un gusano va a ser un gusano. El cigoto de una planta va a ser una planta. El cigoto de un humano, ¿qué es? Es un humano. Entonces, partiendo de ahí, hablamos de un blastocito. En cuanto a esto de la implantación, ¿verdad? Yo les decía a ustedes de que se hablaba de que los científicos dicen de que se puede considerar una persona a partir del momento de la implantación. Eso ocurre aproximadamente como 1 semana, 2 semanas después. Hoy por hoy, ¿verdad? No es necesario que haya implantación para que las pruebas hormonales den positivas. Yo entiendo que la mayoría de mujeres usan la prueba en orina, que es inespecífica, ¿verdad? Hasta a mí, yo una vez recuerdo que me hice una prueba, hasta yo salí embarazado. Pues. Son pruebas que vienen falladas y no estoy bromeando, realmente da risa, ¿verdad? Pero me salió positiva la prueba, les cuento. Esas son anécdotas de la medicina. El punto es de que hablamos de que en este sentido hay pruebas inmediatas que podemos realizar, ¿verdad? Y en este caso, al menos nosotros, las pruebas en sangre, sabemos que en la primera semana va a dar positivo. Va a dar positivo. Pero el punto es este. El punto al que queremos llegar es lo siguiente. La conformación genética. Esa conformación genética que lleva personalidad. Recuerden que el engaño de los llamados científicos es enfocarnos solamente en la parte material y decir, bueno, ahí está la información del color del pelito, del color de los ojos, del tamaño de la nariz, de cómo van a ser los dientes, de cómo va a ser el color de la piel. Pero se les está olvidando que en la información genética está el carácter, está la personalidad, están varios aspectos que no son meramente materiales o físicos. Entendamos que en esa información genética está contenida información que tiene que ver más allá de lo físico, de lo orgánico y de lo biológico. Entonces, es un ser humano. Que los científicos no lo quieran reconocer, quiero decirles que esto de los científicos me estoy refiriendo a los que no lo quieren reconocer, porque la ciencia reconoce. 2010 se da en Chile la reunión de lo que es el Consejo Médico y se determina de que el momento de la concepción es el momento del origen de un nuevo ser humano. Año 2010, solamente han pasado 10 añitos de que esto que fue anunciado y de esto que fue hablado al respecto. Entonces, Hurwitz habla de la fertilización. Hoy nosotros hablamos qué es fecundación. A medida que nosotros hemos avanzado en la ciencia, crece el lenguaje científico producto de un más claro entendimiento de estos procesos. En particular, hablamos de los procesos biológicos. Entonces, yo quiero dejar claro esto. Dice Hurwitz, fertilización es el proceso que suple los medios necesarios para que ocurra la fecundación. Es decir, la fertilización tiene que ver con las condiciones del medio. La fecundación, siempre continúa Hurwitz, es la unión entre el gameto masculino y femenino en el ambiente y condiciones
para que ocurra. Quiero entonces hablarle, en este caso, a Francela, en su pregunta que hace, citando al doctor Jerónimo, ¿verdad? Un doctor francés, científico de la Universidad de París, considerado el padre de la genética humana moderna. Estoy hablando de una eminencia en el campo de la ciencia. Perdón por lo que voy a decir, pero ningún gatito científico de estos lares va a poderse comparar a lo que está diciendo el doctor Jerónimo de la Universidad de París y considerado el padre de la genética humana moderna. Dijo Jerónimo, no se trata de una opinión, de un postulado moral o de una idea filosófica, sino de una verdad experimental. Si el ser humano no comienza con la fecundación, no comienza nunca. Ningún científico informado puede indicar un solo dato objetivo posterior a la constitución de un nuevo ADN, como de hecho del que depende el inicio de una vida humana. Continúa Jerónimo y dice, afirmar que la vida humana comienza después de la fecundación no es científico. Es una afirmación arbitraria. Es fruto de ideologías o intereses ajenos a la ciencia. El cigoto, fruto de la fusión de las dos células germinales, es un individuo distinto del padre y de la madre, con una carga genética que tiene el 50% de cada uno de sus progenitores. Mejor no lo pudo decir el padre de la genética. No es Eric García, es el padre de la genética, ¿verdad? No es un predicador de la Iglesia de Cristo, es el padre de la genética. Y si hablamos del campo de la ciencia, pues aquí les va lo científico. Refuten al papá de ellos, al padre de la genética, refútenlo. Y digan de que no es un ser humano en la fecundación, que el ser humano se forma hasta que se implanta. ¿Y saben de dónde surge esto? Surge de una teoría que se llama reanimación ulterior o reanimación suspendida. ¿A qué se refiere esto? Se refiere hasta que al momento de que se anida el cigoto en el seno materno, comienza a tener características humanas. Entonces dicen, es hasta ese momento que se da una conexión y que podemos llamar el binomio madre-hijo. Y todo eso también desprende un montón de teorías de que la madre, mi cuerpo es mío, mi cuerpo, mi decisión, y yo soy la que decido, porque parte de esa teoría, ¿verdad?, de la inanimación o de la animación suspendida, y que hasta que se anida el cigoto, es posible de que se pueda diferenciar. Ya dijimos que genéticamente, embriológicamente, científicamente, la diferenciación que podemos verle ya cara, rostro humano, y no es de un gusanito, y no es de un camaroncito, y no es de una cucaracha de mar, sino que ahora estamos viendo a un ser humano como somos nosotros, ¿verdad? Da la casualidad, aunque las cosas no pasan por casualidad, que se da en el momento donde está anidado. Pero es que cuando está anidado, se está dando el proceso de la gástrula, que es cuando comienza la conformación de las capas celulares que van a conformar los tejidos futuros de nuestros órganos y de nuestros sistemas. Entonces, al final, ese cigoto, que ya es una célula diferenciada, fusionada, insisto, espermatozoide solo no es ser humano, óvulo solo no es ser humano, cigoto, la fusión de ambos, desarrollando contenido genético único, individual y propio del embrión, es un ser humano. Muchas gracias, hermano. Vamos a tener unas 2 preguntas más y vamos a cerrar con esto. Siempre Francela Bellorín nos pregunta, desde el punto de vista médico, ¿se aprueba o desaprueba el aborto terapéutico? ¿Se llamaría asesinato o algo así? En cuanto al aborto terapéutico, es un aspecto completamente aparte, es decir, es un acápite completamente distinto. En cuanto a esto del aborto terapéutico, hay que tener bien claro porque hay una manipulación sucia con respecto a qué es un aborto terapéutico. Voy a tratar, aunque no es el tema, voy a tratar, ¿verdad?, de poder plantear lo que médicamente es un aborto terapéutico. Y lo voy a plantear y lo voy a ejemplificar con un caso médico de los muchos que pude ver en este país y en otros países donde he prestado servicio médico y donde me formé como profesional de la salud, como profesional de la medicina. Primero,
Tenemos una paciente la cual está con problemas cardíacos previos, problemas cardíacos que generan a problemas de hipertensión severa, lo que nosotros llamamos en el embarazo como preeclampsia, o bien ya desarrollado como eclampsia, que es la parte donde ya se compone no solamente la presión arterial alta o hipertensión, sino que también entramos a un aspecto de las convulsiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros queremos darle viabilidad al nacimiento de este nuevo ser vivo, de este nuevo ser humano, va a haber una evidente e inminente muerte de la madre. Entonces viene la junta médica, porque esto está normado en los protocolos médicos, viene la junta médica y va a estudiar el caso. Y hay que decidir, la madre, el hijo, y yo sé que todos nosotros vamos a decir a una voz, ambos, los dos. Pero el punto es que la vida en los hospitales no es Disney. La vida en los hospitales no es un cuento de hadas. Se vive o se muere. Y hay que tomar decisiones en microsegundos que van a determinar la vida o la muerte de una persona. ¿Qué hacemos en este caso? Si le damos continuidad al embarazo, va a morir la madre. Voy a ponerlo más dramático. Madre de 5 hijos, un esposo tierno, dulce y amoroso. 6º embarazo. Y producto de este embarazo han habido complicaciones severas que comprometen la vitalidad, comprometen la vida de la madre. ¿Qué decisión tomamos? Este es un aspecto de la bioética. No, que nazca el niño, nace el niño, va a morir la madre y posiblemente perdamos a los dos. Porque no ha sido el primer caso que por una eclampsia severa nosotros perdamos a niño y a madre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, el aborto terapéutico como tal, ¿entra realmente en esta definición o concepto? Tendríamos que irnos un poquito más atrás y revisar los programas anteriores que he presentado, Verdad Vertical, y decir que es un aborto. ¿El aborto en qué semana se realiza? ¿En qué semana se practica? Podemos decirle aborto nosotros al ejercicio de esta práctica a los 6 meses de gestación. ¿Qué realmente es un aborto? Siempre partimos, ¿verdad?, de la definición menor a las 20 semanas de gestación. 20 semanas de gestación. Después de las 20 semanas de gestación, nosotros no vamos a estar hablando de un aborto terapéutico, ni tampoco vamos a estar hablando de ningún tipo de aborto, ¿verdad? En este caso, hay que hacer una completa finalización del embarazo. Ojo con esto, no es interrupción. Cuando uno interrumpe es que va a continuar después. Aquí no va a continuar nada, señores. Aquí en este momento determinado no hablamos ni siquiera de aborto terapéutico porque estamos por encima de las 20 semanas. En el caso que este fuera, ¿verdad? El caso que fueran 20 semanas. Pero estamos por encima de las 20 semanas. Tomamos la decisión y concluimos definitivamente el embarazo. No es que se interrumpe, se finaliza el embarazo con el propósito de salvar a la madre. Con el propósito de salvar a la madre. Entonces, esto viene complicado porque hay que definir bien y revisar nuestros programas, ¿verdad?, para que se puedan soportar nuestra audiencia, que es un aborto. ¿Cuáles son los tipos de aborto? ¿Verdad? ¿Cuáles son los tipos de aborto? ¿Qué es un aborto? Cuando hablamos del aborto terapéutico, ¿a qué nos referimos exactamente? Aquí son decisiones médicas. Una persona con más de 3 meses de embarazo, comprometida su vitalidad, comprometida su vida, producto del embarazo. Se han exacerbado, se han complicado las causas previas, las comorbilidades, las enfermedades previas que tiene. Y ahora, producto del embarazo, esto se complica. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos la decisión de finalizar el embarazo. No es una interrupción, es una finalización. No es un aborto terapéutico, es una finalización del embarazo para poder salvar a la madre. Entonces, hay que detallar bien los conceptos, Francela. Muy buena su pregunta y gracias, hermanos. Nada más tal vez hacer la invitación a nuestra hermana, tal y como nuestro hermano Eric lo está haciendo también, de ver la entrevista que tuvimos el sábado antepasado, en donde de hecho hablamos sobre esos temas. Excelente. La última pregunta nos la hace Yader Sánchez. Dice, ¿por qué dicen que el feto no siente cuando se realiza el aborto? Esa es la pregunta. Sí, lamentablemente son cosas anticientíficas completamente. Vamos a entender de que los niños tienen un umbral del dolor. Voy a explicar esto del umbral del dolor porque todo esto es un capítulo completo, ¿verdad?, en los libros de medicina, de fisiología y también en patología.
Entonces no creo que pueda resumir un semestre en los pocos minutos que nos quedan. Pero hablamos del umbral del dolor. ¿Qué es el umbral del dolor? El umbral es como un techo, el techo que nosotros tenemos para soportar dolor. Se dice que las mujeres tienen un techo más alto que los hombres, ¿verdad? Y por eso se burlan de nosotros, que con un dolorcito, que con una gripita, ya estamos tendidos en cama y estamos, amor, llama a los niños, quiero despedirme, ¿verdad? Sin embargo, hablamos entonces de que la mujer tiene un umbral del dolor más alto, ella soporta más unidades de dolor que nosotros. Nosotros lo que podemos comparar a un parto es los cálculos renales. Yo he tenido cólico nefrítico, he parido cantidad de cálculos, cada uno tiene nombre y los tengo guardados. Los puedo enseñar un día de esto para que puedan creer, ¿verdad? Por esas sonrisas. El punto es entonces, nuestro hermano Yader, que nos hace la consulta, es que ellos sienten, obviamente que sienten. Ellos están diseñados porque toda su configuración, la piel que se ha desarrollado, todo el sistema nervioso, que es una de las primeras cosas que se comienzan a desarrollar y a conformar. Lo que es el sistema nervioso, la red vascular. Sabemos que en el 8º día ya tenemos latido, ¿verdad? Y luego tenemos, en este sentido, la conformación de la piel. Y la piel tiene sensibilidad por todas partes, porque tenemos un montón vamos a decir, sensores en nuestra piel que identifican el dolor, que identifican el calor, que identifican la presión, diferentes tipos de sensores. Eso es una clasificación que podemos leer en otro momento. El punto es de que cuando nosotros queremos hacer algo malo, vamos a minimizar su efecto. Eso es algo natural. No te va a doler. Es como el piquete de una hormiguita. Esa parecía taramunta, ¿verdad? Parecía esas hormigas mutantes que salen en las películas esas de Jurassic Park. Era tan grande el dolor que provoca la tal hormiguita que dicen que no dolía mucho, pero generalmente nosotros minimizamos los efectos cuando estamos haciendo algo malo. Claro, y por supuesto que el niño siente dolor. Y aquí el bebé siente dolor, niño o niña siente dolor. Y aquí entonces les quiero hablar acerca de la tal conexión de mi cuerpo es mío, mi cuerpo mi decisión. Si la madre siente dolor, por supuesto que sí, la madre siente dolor, por eso es que nosotros cuando realizamos algún tipo de procedimiento ginecológico de esa especie, ¿verdad? En este caso, se tiene que poner en sedación. Estoy hablando, por ejemplo, de pacientes que han tenido abortos incompletos o pacientes que están con un aborto en curso, ¿verdad? Un aborto espontáneo y hay que realizar un curetaje. No estoy hablando del aborto criminal, estoy hablando de que hubo un aborto espontáneo, llega al hospital con el aborto en curso y nosotros tenemos que practicar lo que decimos popularmente un legrado. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos bajo sedación a la paciente. ¿Y por qué se seda a la paciente? Porque le duele. Porque le duele. Y si ese feto, si ese embrión es parte de ella, si a ella le duele, al embrión le duele. Hello. Entonces hay que estar claro, ¿no? Es un dolor terrible, es un dolor terrible. Él percibe el dolor, él percibe la agresión. Yo creo que está de más citar videos que podríamos ver acerca de la práctica de aborto en vivo y en directo y que se puede observar a través de ultrasonidos o bien a través de otros medios. Se puede observar la evitación que hace el embrión, que hace el feto a la agresión que está sufriendo, ¿verdad? Por supuesto que hay dolor. ¿Puede referirnos el embrión, el feto, el dolor? No habla. Pero si nosotros pusiéramos aparatos de medición de dolor, a como podemos ponerlo en los adultos para medir el dolor, efectivamente podríamos determinar y nos marcaría. Claro que un nivel más bajo por lo que les decía del umbral, ¿verdad? El umbral, todavía su sistema nervioso no está maduro, no está completamente desarrollado. Hay cosas del sistema nervioso que se van a desarrollar en el transcurso de la vida. Por eso es que los niños no pueden escribir en el primer año de vida, ni en los segundos años. Por eso es que le damos plastilina, por eso es que le ponemos a recoger semillitas, por eso es que le damos bolita, por eso es que estamos practicando con la motora gruesa y luego con la motora fina, para que su sistema nervioso se desarrolle. El sistema nervioso se termina de desarrollar después, ¿verdad? Incluso la visión. El sistema nervioso no está desarrollado, los niños ven en gris, en blanco y negro, como los animalitos. Y luego ellos pueden ver a color. Por eso es que a veces nos preocupamos los padres y decimos, mira el niño, me salió con extravismo. En español, me salió visco. Me salió con los ojos viendo para otro lado. No puede enfocar la luz, no puede reconocer la luz, no puede seguir la luz. No está desarrollado los músculos oculares, los nervios que inervan los músculos oculares no están bien desarrollados. El sistema nervioso no está bien desarrollado. Sigue en desarrollo. Entonces, que sigue en desarrollo no significa que no sienta dolor. Si siente dolor, siempre minimizamos los efectos cuando estamos haciendo algo malo.
hermano. Bueno, creo que esas serían todas las preguntas para esta noche. Y nada más agradecerles a todos nuestros hermanos que han estado siguiendo desde el principio toda esta entrevista, que les agradecemos profundamente nuevamente. Si consideran que esto es información valiosa, nosotros lo consideramos, pues nos haría bien que compartieran este video. Por lo demás, agradecerle a nuestro hermano Eric, que siempre es honor tenerlo aquí y que nos ayude a esclarecer un poco todas estas cuestiones que hoy en día nos enfrentamos. También muchas gracias a Franklin, que nos estuvo apoyando el día de hoy, y a nuestros hermanos que... Agradecerles a todos. Yo quería, por ahí me llegó un libro, no sé si lo logran ver. No sé si Embriología Médica de Lagmar, creo que se llama. No sé si si alguien lo quiere, ¿verdad? Vamos a poner el link. Lo tenemos en Google Drive por si alguien quiere conocer más acerca del tema, ¿verdad? Poder empaparse más acerca de todo esto que el hermano nos ha expuesto. El hermano nos ha resumido casi 14 capítulos, ¿verdad? Así que qué capacidad del hermano. Le agradecemos realmente por darnos esta información. Hay muchísimas cosas que en lo personal yo desconocía y hoy me queda por ahí como la curiosidad para ir a investigar, ¿verdad? Así que igual, si alguien quiere el libro, nos puede escribir, nos puede dejar ahí un comentario, igual lo vamos a postear y para que pues puedan también leerlo. Agradecerle al hermano Eric, agradecerle por este tiempo, ¿verdad? Siempre le robamos un par de horas por ahí, pero no podemos desaprovechar este conocimiento. Realmente nos sentimos muy alegres de tenerlo acá. Esperamos que haya muchas más visitas, ¿verdad? Yo veo que vamos a ampliarnos en algunos otros temas y qué bueno. Así que, sí, perdón. No, de hecho, algo que hablábamos, recuerdo, entre nosotros, es que la Iglesia de Cristo realmente tiene mucha gente conocedora y deberíamos de aprovecharlo. Sí, efectivamente. Animar a otros que también puedan, no sé, hoy con la tecnología y la oportunidad que nos dan estas herramientas, incentivarnos, ¿verdad? Poder tomar por ahí y poder aportar también al respecto. Nuestro hermano, algunas palabras finales para la audiencia, hermano. Mi hermano, muchas gracias por el espacio, el tiempo, la oportunidad de poder servir. Como ya lo decía Franklin, espero que los hermanos puedan leer, nuestra audiencia, hermanos, no hermanos, miembros de la iglesia o de cualquier otra confesión religiosa, que ellos puedan leer, analizar. Hay tanta literatura, hay basura en internet también, como hay cosas buenas, pero entre las cosas buenas hay que saber determinarlas. Por eso son buenos estos programas, porque estamos anunciando acerca de libros y algunos sitios donde se pudieran investigar. No olvidemos, ¿verdad? Siempre tratar de recabar, investigar. Puede que yo me haya equivocado en algunas cosas, en algunos términos, en algunas ideas. Ya decía el hermano, es difícil resumir 14 capítulos de Lachman, ¿verdad? O de patología médica, de fisiopatología médica. Sin embargo, lo importante es que quede en nosotros la idea para poder investigar y como con el espíritu bereano, ¿verdad? No solamente con la escritura, sino que con todo, poder ver si las cosas son o no son así. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches para todos. Buenas noches para nuestros hermanos que nos han estado escuchando. Sigan adelante, ¿verdad? Con verdad vertical, hermanos. Compartamos la verdad, compartamos la luz y hagamos que la palabra corra, que esta información corra, porque es necesario ayudar, instruir y poder abrirle los ojos a muchas personas que quizás por ignorancia pues desconocen esto. Y lo que quizás no es por ignorancia, que sepan que hay profetas, que sepan de que hay un programa que está diciéndoles las cosas, les está hablando con la verdad y que mañana más tarde ante la presencia de Dios no vayan a decir, nadie les dijo, nadie les advirtió, nadie les comentó, nadie les dijo que no eran así las cosas. Sí ha habido un programa, sí han habido siervos de Dios y esperamos pues que puedan tomarlo muy en serio. Adelante por mi parte, hermanos, sigan adelante, está excelente la iniciativa, el tema, las cosas que están abordando
a todos, ¿verdad? Los que estuvieron en cámara, los que estuvieron detrás de cámaras. Dios les bendiga muchísimo. Dios bendiga a su familia. Dios bendiga a nuestros países. Amén. Bendiciones a todos. Pasen buenas noches. Bueno, feliz noche.